Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer caucas. Esta variedad de pan se consume en mi bella tierra Bolivia. Es un pan crocante y, como no, delicioso. Lo solemos tomar en el desayuno y también en la merienda. Se suele acompañar con mantequilla, mermelada, pero yo lo tomo tal cual con una rica taza de café. Los ingredientes, como siempre, te lo voy a dejar apuntado aquí abajo en la cajita de descripción. Y ahora, sin más, damos comienzo con la receta. En un recipiente colocaremos parte del azúcar que vamos a utilizar para nuestra receta. Junto con la levadura, removeremos, taparemos y dejaremos que ésta se active. En otro recipiente colocaremos la harina, el resto del azúcar a utilizar, sal, eso sí lo colocamos en el borde. Como pueden ver, la levadura ya se ha activado, así que en el centro hacemos un agujerito, agregamos el huevo, apachurramos y vamos agregando el agua con la levadura en pequeñas dosis. Es importante agregar el agua siempre en pequeñas dosis, dado que cada harina absorbe el agua de diferente manera. Es decir, unas absorben más que otras. Agregaremos la manteca. Yo estoy utilizando manteca de cerdo. También puedes utilizar manteca vegetal. Cuando agregamos la manteca, la masa se suele desgregar, es decir, se separa. Pero no se preocupen y no vayan a añadir más harina, porque este proceso dura muy poco. Conforme vayamos amasando, la masa va a absorber la manteca. Y ya sabremos que está lista cuando la masa se nos despegue de las manos y también de la superficie. Este proceso suele durar entre 10 minutos. Si eres más habilidoso con la masa, pues puedes hacerlo en menos tiempo. Te tiene que quedar una masa elástica y muy manejable, tal cual se puede observar. Haremos una especie de bolita y la colocaremos en un recipiente untado en aceite. Luego lo vamos a cubrir con un papel film. Lo dejaremos reposar hasta que ésta doble su tamaño. En mi caso ha tardado 1 hora. Mirar qué preciosidad. Transcurrido el tiempo de reposo de la masa para hacer nuestras caucas, vamos a espolvorear una superficie limpia con harina y vaciar nuestra masa. Esta vez no la vamos a amasar, simplemente le quitaremos el aire y mientras lo hacemos le daremos una forma cilíndrica para así poder sacar nuestras bolitas. Yo las estoy cortando y pesando cada una a 62 y 61 gramos, pero tú siempre puedes darle el tamaño que más sea de tu agrado. Lo aconsejable es hasta hacer de 80 a 100 gramos. Las bolitas yo las hago siempre de fuera hacia adentro. Mirar, es que la masa es súper suave, súper tierna y muy elástica. En fin, las cubriremos las bolitas y dejaremos que reposen durante unos 10 a 15 minutos. Luego volvemos a espolvorear una superficie limpia y con la ayuda de un rodillo vamos a estirar tanto sea de arriba hacia abajo o de viceversa, dejando los bordes. A continuación vamos a untar con manteca derretida toda la superficie de la masa para nuestras caucas. Luego las doblaremos, tal cual se puede apreciar. Las vamos a colocar en una bandeja sobre papel para hornear y las llevaremos a un horno precalentado a 180 grados, cocción arriba y abajo durante 10 minutos. Cuando pase este tiempo, vamos a abrirlas con mucho cuidado porque créanme, están muy calientes. La abriremos así, como pueden apreciar, y las volveremos a meter en el horno durante otros 10 minutos o hasta cuando vean que estén así de doraditas, porque ya saben que la cocción puede variar dependiendo de cada horno. En fin, chicos, espero que el vídeo y la receta sea del agrado de muchos y si es así, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse al canal. También pueden compartir este vídeo en sus redes sociales con sus amistades para que más personas puedan degustar de estas deliciosas caucas. Y ya saben, coman rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.